Como parte del vínculo que tenemos en la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, con el Instituto de Estudios Políticos, desarrollamos un ciclo especial conmemorativo por los 5 años de la firma final del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las guerrillas de las FARC. Nuestro coordinador académico para el desarrollo de este ciclo es Adrián Restrepo Parra, profesor investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Nuestro invitado hoy, Humberto de la Calle Lombana, jefe negociador del equipo colombiano en dicho proceso de paz. Profesor Adrián Restrepo Parra, bienvenido, ¿cómo le va? Alexander y doctor de la Calle, muy bien. Afortunadamente, muy complacido de estar hoy en este diálogo con el doctor de la Calle. Y justamente saludamos al doctor Humberto de la Calle Lombana. Doctor Humberto de la Calle, bienvenido, ¿cómo le va? Pues un gran saludo, encantado de poder conectarme con ustedes, Adrián y Alexander. Estamos muy entusiasmados con esta presentación para el instituto, que me parece que va a ser muy útil para continuar esclareciendo lo que ha ocurrido y lo que se espera alrededor del acuerdo de paz. Mil gracias por la invitación. Y a nuestros amigos y amigas oyentes, recuerden que estamos en enlace en nuestras 8 radioestaciones de ese sistema de radio educativa en el departamento de Antioquia, y posteriormente la versión video la tendremos en el YouTube del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Profe Adrián, hablemos entonces de los temas centrales con nuestro invitado. Sí, para empezar, le preguntaríamos al doctor de la Calle, en estos 5 años de implementación, si usted tuviera que destacar un asunto central de todo esto que hemos vivido, ¿qué sería eso? ¿Qué logramos con este acuerdo en estos 5 años, doctor de la Calle? Yo le contestaría, profesor Restrepo, dijéramos como en dos planos. Un plano un poco más abstracto, diría yo, como más relacionado con la cultura política, una cosa un poco más espiritual de la sociedad colombiana. Y en el segundo plano, lo práctico, lo inmediato, de efectos que uno puede percibir y valorar. Respecto del primer tema, a mí me parece que la gran conquista es que con todos los ires y venires y las vicisitudes y las oposiciones, el acuerdo logró tomar el concepto de paz que estaba preso de la noción de orden público, preso de la noción de una sociedad intolerante que estigmatiza a quienes piensen distinto, y logró reventar esas murallas hasta el punto de que hoy, aún frente a quienes se oponen al acuerdo, sin embargo, el tema de la paz se ha convertido en un punto central de la percepción de los colombianos, que incluso se refleja en encuestas. Después del resultado del plebiscito, que como recordamos, prácticamente la sociedad se dividió por mitades, encuestas recientes muestran que ha ido aumentando el apoyo a la idea de paz y al acuerdo mismo. Claro, persisten objeciones y discusiones, pero me parece que ha aflorado la paz, por decirlo de esa manera, en la mentalidad de los colombianos, lo cual no quiere decir que no haya todavía violencia persistente, que no haya enormes dificultades, pero me parece que se ha extendido más la idea, repito, de la necesidad de la paz, aun cuando no quiero insinuar con esto que ese vaya a ser el eje de la discusión preelectoral, pero yo sí creo que hay una actitud, dijéramos, de comprender y tratar de apropiarse la noción de paz, aún, repito, en medio de tantas dificultades. Si descendemos al otro plano, pues hay una cosa protuberante, lo que es extraño en esta sociedad es que a veces se le olvida, y es que 13.000 hombres dejaron de disparar y sus armas se destruyeron. O sea, en términos netamente militares, pues me parece que el resultado de un acuerdo que siempre llamamos acuerdo para fin del conflicto con una guerrilla, ¿no? La paz es un proceso mucho más incluyente, más largo, que no pertenece a un partido ni a un gobierno coyuntural. Pero ese hecho es insoslayable. Es más, ha habido reducción sustancial en las cifras de violencia en ciertos territorios, naturalmente no en todos, y en algunos hay todavía situaciones muy preocupantes. En segundo lugar, creo que el tema de los llamados planes de desarrollo con enfoque territorial, que el gobierno dice que los está apoyando y haciendo las inversiones y trabajando en esto, y no quisiera convertir esto en una discusión aritmética. Dijéramos, las cifras no coinciden, hay quienes están de acuerdo con
las cifras triunfantes del gobierno, otros dicen que no obedecen necesariamente al desarrollo del acuerdo. Me parece que eso es secundario. Pero allí, en esos PEDETs, en los 157 municipios, pues sí se ha intensificado la acción del Estado en términos de presencia integral. Lo que me preocupa de ese punto es que la visión sigue siendo muy recortada. El gobierno y el grupo político que está en el poder, el llamado Centro Democrático, han dicho reiteradamente que pueden ser generosos con los guerrilleros rasos. Esa es una palabra textual, eso no es un invento mío. Eso demuestra que hay una sensación como de rendición, que realmente no sé, que el gobierno y el Centro Democrático no han aceptado que este es un acuerdo resultado de un conflicto que se resuelve por la vía política. Y ahí hay unas ausencias que se traducen en las dos grandes omisiones, y ya con esto quiero abreviar, que de todos modos el acuerdo sigue prácticamente sin ejecutarse. La primera es la reforma política. La reforma política es clave porque es la que modifica o pretende modificar, dijéramos, la forma de tomar decisiones, la correa de transmisión de la gobernanza frente a esas comunidades olvidadas, alejadas, frente a las cuales hay una gran indiferencia urbana. Esa reforma política no ha avanzado nada, no hay una coma en el desarrollo de la reforma política. Y en segundo lugar, el tema vinculado a lo agrario, pero en su visión estructural, que es la reforma rural, donde ha habido algunos desarrollos, pero realmente muy insuficientes. Allí sí, más allá de las cifras, la generalidad de los institutos y organizaciones que evalúan la implementación del acuerdo encuentran que lo que se ha hecho en términos reales de reforma rural sigue siendo muy escaso. Para decirlo entonces en breve, tenemos luces y sombras, hay circunstancias que le permiten a uno mantener un cierto grado de optimismo. Me está dando la sensación, y es justamente lo primero que quise decir, que de todos modos se ha ido arraigando la noción del acuerdo hasta el punto de poder decir que es de alguna manera irreversible, pero también hay esas sombras de elementos del acuerdo que aún no se han desarrollado, y en ese sentido los colombianos no podemos desistir en continuar el cumplimiento de un acuerdo que es una hoja de ruta para Colombia y no solo un tema netamente militar. Usted citaba incluso el plebiscito y lo que significó para el país en aquel momento. De un lado los del sí, del otro lado los del no. 5 años después, ¿cree usted que con lo que ha sucedido en materia de implementación, la paz se ha legitimado más en las comunidades y en la percepción pública del país? Yo creería que sí, y repito, he visto encuestas recientes que muestran que, por ejemplo, preguntas muy críticas. ¿Usted permitiría que su hijo trabajara en una empresa donde hubiese reinsertados de la guerrilla? Y la respuesta sí ha ido aumentándose con el paso del tiempo. Luego, yo sí creo que hay, dijéramos, una sensación en una parte de la sociedad de apropiación, en otra probablemente de resignación, porque seamos realistas, puede haber gente que lo que dice es, bueno, ya no más, pongámosle punto final a esto, ahí está ese acuerdo, cúmplanlo, y ya esa discusión debe terminar, sin perjuicio, claro, de que hay sectores todavía muy opuestos. Pero yo creo que ha ganado. Ahora, el problema un poco, si nos trasladamos al examen del voto negativo, ¿por qué los colombianos en esa proporción votaron no? Y yo no quisiera simplemente acudir a la estigmatización. A mí la respuesta de decir, no, pues es que esos son los que no quieren la paz, yo creo que eso tampoco es, ni es correcta y es además insuficiente. A mí me parece que hay distintos segmentos en el voto no. Hay una mayoría hay un grupo grande de colombianos del no, que simplemente no les gustó el acuerdo, que detestan a las FARC y que incluso de buena fe dijeron, no, a mí no me sirve ese acuerdo, particularmente por los puntos críticos de participación política y la justicia transicional. Yo creo que hay un segundo grupo más pequeño que lo que convirtió fue esta discusión en una discusión ya no de política, sino de politiquería. Entonces colocaron el proceso de paz como un comodín para conseguir votos. Ese es un segundo grupo. Y sí creo que hay un tercero que utiliza a estos otros
para impedir elementos, por ejemplo, de justicia para todos los victimarios y no solo para algunos de ellos, que rehúye la verdad y que realmente pone un muro de contención. Pero en ese sentido, me parece que las razones del voto no tienen como dos vectores. Yo las miro como en una manera horizontal y otra vertical. En la vertical es como la simplista de asimilar esto al marco de la política, al espectro de la política. La izquierda votó sí, la derecha votó no. Es un poco algo de sabiduría común que, sin embargo, para mí es insuficiente. Claro que hay elementos ideológicos, pero me parece que la respuesta del no desde la perspectiva vertical es mucho más compleja, porque creo que sí hubo sectores de la población que no pueden decirse de derecha y que no pueden decirse que son élites, sino personas del común, incluso algunas que afrontan la vida en medio de grandes insatisfacciones y que no entendieron, y eso lo viví en la campaña del plebiscito, por qué le dan unas ventajas a unos señores que lo que han hecho es disparar y nosotros llevamos aquí años buscando puesto, no encontramos trabajo, nuestras familias sufren y me parece que hay un elemento que habría que trabajarlo más, porque yo creo que algo de eso persiste, un cierto rechazo, por un lado a las FARC, que cometieron graves crímenes y eso es innegable, pero por el otro, como cierta sensación de un regalo a unos violentos. Yo creo que ahí falta superar esto y eso hace que, me parece que el propósito final se ha perdido un poco, porque ese propósito realmente es la reconciliación y me parece que aún nos falta mucho para lograr la reconciliación, aun cuando creo que no es imposible. Pero esa es como la visión que tendría yo sobre ese particular. Doctor de la Calle, en ese punto me llama la atención lo siguiente. Cuando estamos en el gobierno del no, por decirlo así, en términos del resultado del plebiscito, y lo que se visoraba era que posiblemente por esa vía el acuerdo en la implementación le iba a ir muy mal y por lo mismo este eje de la legitimación iba a ser mucho más difícil de consolidar, porque en la medida en que la implementación mostrara resultados, pues la idea era que la población colombiana lo valorara. ¿Cómo cómo explica usted que los actores por afuera del gobierno o que se le pueden atribuir al gobierno que permiten esa legitimación? Hay una cosa muy interesante. La pregunta me parece muy importante y además muy oportuna, porque lo que estamos viendo, dijéramos, es un cambio, primero, por lo menos del lenguaje y del gobierno. Es decir, la manera de asumir este asunto, el gobierno la ha cambiado. De una oposición absoluta al principio, que coincidía con la famosa frase de hay que volver trizas el acuerdo, el gobierno ha ido derivando cada vez más hacia una posición que es la de estamos cumpliendo el acuerdo. No lo llama acuerdo, esa es una palabra maldita, parece que tuviera azufre. Hablan de paz con legalidad. Bueno, lo cierto es que ha ido modificando su actitud y cada vez la ha tratado de llenar con cifras en los foros, particularmente internacionales. Ciertos sectores de quienes hemos venido apoyando el acuerdo dicen, no, eso es realmente falso. Eso es una simple puesta en escena, es simplemente lenguaje o retórica. En la realidad no se está cumpliendo. Pero lo cierto es que cada vez es más creciente el alegato del gobierno de decir, estoy cumpliendo, y además aquí están las cifras. Y en particular, en estos últimos días, a raíz de la visita del secretario general de Naciones Unidas, eso se ha acentuado. El gobierno estuvo en Urabá, francamente ya diciendo, esto es lo que estamos apoyando. Este es el tipo de acción que el gobierno está ejecutando con el secretario general allá al lado. Repito que hay sospechas, pero a mí me parece que en este momento, quienes somos defensores del acuerdo, lo que deberíamos es decir, bueno, entonces bienvenido, señor gobierno, por fin usted entendió y vio la luz. Y esto es muy claro y clave, ya no solo en las cifras de los PEDETs, sino en lo que tuvo que ver con la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional a Colombia. El fiscal vino, como seguramente los oyentes saben, Colombia ha estado sometido durante 17 años a una especie de evaluación preliminar
por parte de la Corte, y el fiscal de la Corte vino, se sentó con el gobierno y dijo, termina ya esta fase preliminar y vamos a archivar, porque creemos que Colombia tiene suficiente institucionalidad en materia de justicia para resolver esta oleada de criminalidad que ha padecido. O sea que el fiscal lo que dijo fue, aquí hay justicia. Y claramente la justicia es la justicia transicional, producto del acuerdo que se llama JEP. Pero lo interesante es que el gobierno también, el gobierno agradeció, señaló como un gran triunfo diplomático suyo el haber logrado que la Corte Penal se fuera, con el argumento de que aquí la justicia está funcionando. Y entonces el gobierno aparecía como abrazado a un leño, defendiendo el acuerdo, así no lo llame acuerdo, y en particular defendiendo categóricamente los elementos de justicia transicional. Eso es importante incluso frente a un segundo escalón que puede sonar un poco abstracto, pero que es fundamental, porque cuando se estableció la justicia transicional con las sanciones alternativas, la visión del gobierno y de los grupos que lo apoyan, fue decir, esa es una payasada, palabra textual que utilizaron algunos, entre otras cosas el embajador en la OEA. Esa es una payasada, esto es un llamado a la impunidad. La señora canciller, que además es vicepresidenta, a raíz de la visita del fiscal de la Corte Penal, dijo, al principio creíamos que esto iba a conducir a la impunidad, pero hoy el gobierno estima que esta justicia transicional cumple los estándares del Estatuto de Roma, cumple los estándares del Estatuto de Roma. Es un cambio tremendo, que en mi opinión, repito, lo que hay es que aprovechar y mostrar entonces, en la línea de la pregunta, más allá de si esto es una puesta en escena o es una visión genuina del gobierno, pero los hechos que está promoviendo y provocando el gobierno, incluso en este terreno internacional, muestran que ha entrado a entender que el acuerdo, como creo yo en mi opinión, es irreversible y que por lo tanto el gobierno no quiere concluir su mandato simplemente en la actitud originaria. Y en ese sentido, pues termina, sin embargo, dígase lo que se quiera, validando el acuerdo, validándolo, diciéndole a los colombianos, este es el camino, y es el camino, así la denomine, la denomine paz con legalidad, pero en el fondo, repito, hay una validación del acuerdo y yo creo que eso tiene repercusiones importantes. Doctor Humberto de la Calle, siempre nos hemos preguntado las universidades, los académicos y académicas, ¿cómo pueden ser parte del desarrollo exitoso de lo que ha significado este proceso de paz? Porque algunas veces la academia pareciera que se separara de la realidad en algunos instantes, pero en ese tema puntual de país, y hablando de estos 5 años, ¿usted qué piensa de cómo las universidades y particularmente la universidad pública puede ser parte de una implementación exitosa? Lo primero, yo comienzo por algo muy concreto, que es un reconocimiento del papel que ha jugado la academia, que ya lo ha jugado y el que puede jugar en adelante, que es en aquel momento en que decidimos convocar una comisión histórica que tenía que examinar las raíces y la situación del conflicto, donde un grupo nutrido de historiadores provenientes de las universidades y de la Academia Colombiana produjeron un volumen muy importante, donde además hay una ventaja. No estoy hablando de la comisión, la llamada Comisión de la Verdad, sino la comisión histórica, que se puso a funcionar antes de la firma del acuerdo. Eso tiene una ventaja y es que como hay un grupo variado de historiadores, hay visiones distintas. Para mí me parece que es muy vivificante, porque uno mira allí un rango muy amplio de esos 12 historiadores que, tomando en consideración sus propios estudios, es como una especie de meta-investigación, porque lo que hicieron fue además recoger el estado del arte en esta materia y producir un elemento de historia que le sirve de sustento a cualquier esfuerzo de paz, más allá de las FARC y del gobierno. Me parece que hay un acervo
intelectual, que también, y espiritual, y de políticas públicas, y de concepción de lo que ha pasado en Colombia, que es imprescindible para cualquier gobierno, aun si el gobierno que se elija el año entrante es un gobierno amigo del acuerdo, de todos modos hay un referente que es muy importante. Y en segundo lugar, porque eso se ha traducido en muy buena parte, es la acción de la academia la que ha llevado el mensaje creíble a las instancias internacionales. Yo sostengo que sin la dimensión internacional de pronto el acuerdo se hubiera ya caído. Lo que ha significado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lleva 20 resoluciones sobre el conflicto colombiano unánimes. No hay un solo tema en la historia contemporánea que haya recibido ese apoyo de lo que pudiera llamarse el gobierno del mundo, que es el Consejo de Seguridad, que además entonces dispone de una misión de observación que, como saben, está actuando y que ahora va a asumir un nuevo reto, que es el del monitoreo de las sanciones alternativas que se vienen. Luego, pero todo esto se desenvuelve en una comunicación que en el fondo es entre académicos. Es decir, estos centros de poder, la Unión Europea, que tuvo al señor Gilmore permanentemente como delegado especial de la Unión Europea. El propio gobierno de los Estados Unidos antes de Trump, allí estuvo el señor Bernie Aronson, que también tenía interlocución permanente con la mesa de conversaciones. Lo que han significado ya gobiernos específicos europeos, Alemania, Noruega, en fin, y me parece que los vasos comunicantes, pueden casi vasos microscópicos, es que es muy posible que alguien encargado de tomar decisiones de política internacional mire más cuidadosamente lo que le viene de la academia que lo que dicen los políticos, que a veces no son creíbles. Y lo que dicen los gobiernos, pues es medio sospechoso, porque los gobiernos están obligados a ser optimistas, a hacer propaganda. Luego me parece que allí hay un enorme elemento. Y uno segundo, pues podría hablar mucho más largo de esto porque me parece que es definitivo, pero dentro de ese ámbito hay un elemento que es la cultura, que ha producido unos esfuerzos enormes en términos de memoria, tanto en arte dramático, fotografía, pintura, es decir, en ese ambiente cultural e intelectual, lo que queda de testimonio, que además tiene que generar, en el momento en que conozcamos el informe de la Comisión de la Verdad, un ambiente en el que podamos permear la sociedad colombiana. ¿En qué sentido? ¿En qué dirección? La Comisión de la Verdad no valdrá tanto por el desarrollo historiográfico del conflicto. Entre otras cosas, yo creo que ahí no va a haber demasiadas sorpresas. El conflicto es relativamente conocido. No creo que la Comisión de la Verdad nos revele algo absolutamente ignorado, no creo. Pero es que el valor de eso en un ambiente como el que estoy describiendo es que logremos que los colombianos entiendan que hay distintas verdades, todas verdaderas. Que la madre que perdió un hijo en Bojayá y que tiene, por lo tanto, una visión del conflicto y se siente victimizada desde un ángulo, entienda que hay otra madre que probablemente perdió su hijo en la Chinita y que también sufre y que también tiene una visión y que podamos convivir con esas visiones. Yo en algún momento he pensado que no es necesariamente el perdón lo que nos aliviará, porque el perdón obedece a decisiones muy personales y no es el Estado el que perdona. Jurídicamente están esas nociones de amnistía e indulto, pero el perdón es una cosa mucho más profunda y ese no es un territorio estatal. Pero sí es un informe que nos haga ver a los colombianos que aquí realmente hubo un conflicto, que hubo muchos victimarios y muchas víctimas, y que hemos pasado por esta tragedia, y que uno aprenda a respetar la narrativa del otro, así sea la narrativa contraria a lo que uno sufrió, sí abre paso a lo que ya mencioné, que es la reconciliación. Puede que alguien no perdone, alguien puede decir, no, yo no perdono la muerte de mi hijo, pero sí puedo reconciliarme en el sentido de entender que del otro lado había angustias semejantes y que cada quien se jugaba su vida y que muchas de las acciones del que considero mi enemigo eran producto de esa situación de conflicto, que es la base de toda esta elaboración. Así los señores del Centro Democrático hayan persistentemente negado la existencia del conflicto en una acción de avestruz,
de negar la realidad y absolutamente contraevidente en términos fácticos en Colombia, pero también en términos de categorías internacionales. Doctor de la Calle, para ir cerrando esta entrevista que usted muy amablemente nos ha cedido, ¿es la reconciliación el gran reto que tenemos en estos años de la implementación? Si es así, ¿qué tendríamos que sobrellevar para lograrlo, o tenemos un reto superior a la reconciliación? No, yo creo que es posible, lo que pasa es que no es fácil. Yo creo que primero está por ocurrir algo importante, que es ya la toma de decisiones de las sanciones reparadoras alternativas por parte de la JEP. Y yo creo que eso va a producir dos reacciones. Eso no supera la crisis porque va a haber dos reacciones. Alguien dirá que es un alivio. Dice, bueno, entonces funcionó la jurisdicción. Mire, aquí hay unas sanciones. Estos señores responsables han sido sancionados. También habrá los que digan, sí, pero para ir a desminar allá en el Orejón, en Briceño, allá en Antioquia, pues eso, ¿qué sanción es? Debían estar 60 años en la cárcel. O sea que eso no va a resolver el problema, pero sí abre una situación donde los responsables encaran sus actos y reconocen a las víctimas. Y eso tiene que ocurrir con todos los victimarios, porque ese es un elemento esencial de la jurisdicción especial. Hay una visión de quienes se oponen a esto, que es la que yo llamo de miopía selectiva, que es cargarle a las FARC una enorme responsabilidad por sus brutalidades, que las cometieron, nadie lo niega, pero barrer debajo de la alfombra frente a otros crímenes horrendos, provenientes de los terceros no combatientes, financiadores, y provenientes lamentablemente de miembros de la fuerza pública. Luego, el primer escalón para que esa reconciliación sea posible es que entendamos que este conflicto ha tenido muchas perspectivas, violencias entremezcladas, y que por lo tanto las narrativas mías deben respetar las narrativas del otro. Y a partir de allí, yo sí creo que esto tiene que ir creando un clima, repito, que puede no ser de perdón, pero sí de coexistencia. Podemos entendernos como colombianos sobre la base del reconocimiento de las culpas, de los propios victimarios, haciendo claro que con su voz y su actitud actual emiten un mensaje que es el fundamental, y es que violencia y política no pueden ir juntos. Esa es agua y aceite, tenemos que sacar la violencia de la política. Y allí creo yo que podemos ir caminando. Y luego, claro que hay decisiones políticas que tendrán incidencia. Ya dije que si el próximo gobierno sigue siendo extraído de los grupos políticos que son más enemigos del acuerdo, no lo logran echar por tierra, no lo logran volver trizas, pero claro que eso vuelve más lento el proceso. Pero el problema no es de lentitud, sino también del mensaje. Porque lo que hemos vivido en Colombia es un mensaje persistente de odio, de castigo, de venganza. Yo sé que se basa en hechos reales. Yo no estoy diciendo que aquí no ha habido cosas horrendas, pero el discurso tiene que ser cambiado y entender que sin tener un examen tolerante ni blando con esos ejercicios de la violencia, sí debemos impregnarnos de cómo podemos superar esto y reencontrarnos. Y me parece que el mensaje pedagógico, no solo en las acciones de los gobiernos, de los PEDETs, de las cuentas, por eso a mí me parece que esto es más que un problema aritmético, pero aquí seguimos moliendo en el odio y el odio, incluso de distintos signos políticos. No estoy diciendo que sea solo aquellos opositores del acuerdo, es manteniéndose como en una especie de necesidad, de una adicción a la violencia y al ataque y a la descalificación. Y me parece que la pedagogía, y ahí juega la academia para complementar la pregunta anterior, juegan también las manifestaciones religiosas y naturalmente juega el gobierno, un gobierno que adopte un mensaje de reconciliación, y no solo de paz convertida en cifras, sino de reconciliación. Me parece que nos va abriendo el camino para algo que sin embargo no va a ocurrir de la noche a la mañana. Este es un ejercicio largo, vendrán nuevas generaciones. Uno espera que los jóvenes que no han vivido esto tengan una mentalidad distinta a la de nosotros. Nosotros ya estamos entregando el país que nos tocó y lo hemos hecho mal, porque lo que realmente hubiéramos podido arreglar esto mucho antes, yo creo. Me parece que todos tenemos también una responsabilidad, tanto los que estamos de este lado de la mesa como las propias guerrillas, y como las guerrillas que quedan, que sí deberían ser una reflexión en términos de que es una locura seguir
simplemente por el camino de la implementación del odio y en una sociedad fragmentada. Doctor Humberto de la Calle, para usted, ¿qué es la paz? ¿Usted cómo la define? Luego de lo que ha significado todo este proceso para usted como jefe negociador, como ciudadano y por supuesto de lo que han significado las experiencias y diálogos, intercambios y hasta polémicas que el tema ha suscitado en los últimos años. Yo creo que no es solo el silencio de los fusiles. Me parece que realmente aquí hay algo mayor. Ayer el presidente de la República dijo en la reunión que ocurrió en la JEP, en presencia del secretario general de Naciones Unidas, que él no creía en la llamada doctrina de las causas objetivas de la violencia. Recordemos en qué consiste esa idea, de la de quienes dicen, no, es que como hay pobreza hay violencia, es que la violencia es producto de unas causas objetivas, de la miseria, de la inequidad. El presidente dijo que él no compartía esa tesis, y yo sostengo que tampoco la comparto integralmente, porque sí me parece que es contraevidente. Hay, por ejemplo, zonas muy pobres de violencia, zonas muy pobres donde no ha habido violencia. Aquí en Colombia, en el territorio nacional. También zonas que dejaron atrás la violencia. Incluso después del acuerdo eso ha ocurrido. Lo que pasa es que lo tapan las noticias, lamentablemente, de la muerte de los excombatientes, de los líderes sociales. Pero dijéramos, estamos en una situación geográfica que muestra que no necesariamente la pobreza ciega y automáticamente conduce a la violencia. Es más, a veces pareciera que es al revés, que es en las zonas de nueva riqueza, que da el paso hacia la ilegalidad, donde se acentúa la violencia, que es el narcotráfico, la minería ilegal, los cultivos, etc. Pero así como creo yo, y en eso tiene algo de razón el presidente, que esas causas objetivas no explican todo el problema, tampoco se puede desestimar. No podemos caer en la otra tesis, la de las causas subjetivas, la de quienes dicen, no, esto fue el designio de unos señores que organizaron unas guerrillas. Aquí todos somos unos tipos chéveres y pacíficos, pero es que llegaron a involucrar a sectores de la población en el uso de las armas. No, el solo reclutamiento en zonas de extrema pobreza sí se facilita. Luego, me parece que una situación de inequidad como la que vive Colombia sí tiene una dinámica de perpetuar pues, un desespero de núcleos sociales que erradamente, claro está, piensan que el camino de las armas es la solución. Es un error, no lo ha sido. La gran tragedia de Colombia es que 60 años de esta violencia no han significado que realmente hayamos mejorado de manera sustancial y que al contrario sigamos siendo una sociedad tan injusta como la que hemos tenido. Pero me parece que el problema de la paz entonces no es solo el problema militar, no es solo el problema del desarme, no es solo el problema del uso de la fuerza del Estado, que es legítimo, pero que no agota las posibilidades si no entramos a generar unas condiciones de vida más razonables. Yo no digo que uno logre volverse rico simplemente dictando leyes o simplemente con una decisión, pero sí hay un problema de decisiones políticas que han perpetuado la inequidad en Colombia. Voy a poner un solo ejemplo. Inequidad hay en las sociedades, pero justamente la manera de corregirla es el sistema tributario. Lo que hacen los tributos es matizar, borrar o por lo menos aminorar esas bolsas de inequidad. En Colombia, la inequidad medida con el índice Gini que usan los economistas es igual antes de impuestos y después de impuestos. O sea que el aparato estatal del sistema tributario, claro, sirve para cumplir unas metas de política, no se trata de hacer demagogia, yo no estoy diciendo eso. Claro que el país ha progresado en términos de lucha contra la pobreza, pero mantiene intacta la estructura inequitativa. Y yo creo que ahí sí me parece que no basta con negar la teoría de las causas objetivas, sino entender que el concepto de paz sí tiene que estar ligado pues, a condiciones de la vida concreta de las personas. Y allí me parece que es donde podríamos encontrar una definición más amplia y creo yo más acertada de lo que significa la paz. Doctor Humberto de la Calle, no, resta es darle nuestro agradecimiento al nombre de la Universidad de Antioquia, su emisora cultural y el Instituto de Estudios Políticos
por concedernos esta entrevista y por supuesto esperamos en próximas ocasiones poder contar con sus reflexiones, alguien que tiene tanto bagaje y conocimiento de este país. Mil gracias. Les agradezco muchísimo la oportunidad y les deseo muy buena suerte. Gracias, doctor, que esté muy bien. Igualmente para usted, hablamos del doctor Humberto de la Calle Lombana, jefe negociador del gobierno colombiano en el proceso de paz con la exguerrilla de las FARC. La versión en video de lo que ha significado este diálogo, amigos y amigas oyentes, la tendremos a través del YouTube del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. También en nuestro archivo reposa el desarrollo de este ciclo que tiene la coordinación del profesor Adrián Restrepo Parra. Hablamos de los 5 años de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y la exguerrilla de las FARC. Profesor Adrián, muchas gracias por acompañarnos y, por supuesto, restan más jornadas que nos servirá para tener más invitados e invitadas con relación a lo que ha significado la implementación, lo que han significado esos 5 años y, por supuesto, lo que tenemos como país, como retos por delante. Sí, como tú bien señalas, Alexander, esa es la idea de este ciclo radial que hemos concertado con la emisora sobre la idea de seguir difundiendo una cultura democrática que es parte de las funciones misionales de la universidad pública, especialmente la Universidad de Antioquia. Y recuerden, amigos, amigas oyentes, en udea.edu.co, portal universitario, nuestra señal, Radio Garden, y el portal de Radios Colombia, radios.com.co. Estamos en esta R57 y en este segmento, que es posible gracias al vínculo que tenemos emisora cultural y el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Vamos a una pausa para que lleguemos con más contenidos y más de nuestra programación de hoy.